Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Conciencia. En esta ocasión, pues estamos aquí, Joseph, Luis y yo. Vamos a presentar el día de hoy un tema más, vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a hablar sobre cambio climático. ¿Qué opinan, Así chicos? es. Creo que es muy necesario que lo retomáramos y fuera uno de los primeros tópicos que habláramos, porque igual a lo mejor todos en los últimos años, ya sea por noticias y por que se está volviendo un poco, no tendencia, pero ya hablar más del tema medioambiental, en algún caso, pues todos hemos escuchado, aunque no estemos relacionados, la palabra o el término cambio climático, ¿no? Pero muchas veces no tenemos la referencia de realmente qué es. Y precisamente ya como decía, ¿no? Hay muchas personas que lo contradicen, hay otras personas que lo minimizan, entonces pues lo que estamos viendo es que las consecuencias son reales, ¿no? Las estamos viviendo quizá no de forma anticipada, pero ya estamos viendo sus efectos y pues lo que sí, no podemos negar es que existe, pero pues ahora nos toca hablar un poquito más de en qué consiste y cómo es que contribuimos cada uno. Cuando hablan de ambiente y problemas ambientales, todos o la mayoría de la sociedad sabe el cambio climático, pero ¿saben en qué consiste este cambio climático? Yo creo que la mayoría se va con la idea de las consecuencias que vemos todos, que sentimos todos, que estamos viviendo del cambio climático. Pero ¿cómo se da? Yo creo que esa es una explicación que sería muy interesante que todos supieran, ¿no? Porque hablan de gases de efecto invernadero que propician el cambio climático, pero los gases de efecto invernadero no los creamos nosotros, ¿ok? No los creamos la humanidad como tal, no los inventamos nosotros, ¿no? Entonces, es bastante bueno que lo hablemos, lo profundicemos y pues ya tengan una idea mucho más general de qué es este cambio climático y cómo se produce este cambio climático. Entonces, no sé, comenzamos, ¿no? A ver, ¿quién quiere poner su primera idea? ¿Por qué muchas de las autoridades políticas, incluso algunos científicos, eh, propusieron que el cambio climático es una mentira, ¿no? Y es que muchas veces la base en la que ellos se fundamentan es que el planeta Tierra tiene sus ciclos eh, climáticos Sí. o geoclimáticos que se ocurre cada cierto tiempo. Ellos dicen, no, el calentamiento global es un proceso natural, no tiene nada que ver con el ser humano. Y pues ahí hablamos, por ejemplo, de la era del hielo, de que hubo un congelamiento de toda la Tierra, de todo el planeta. Y también hemos visto pues momentos en los que la Tierra también ha llegado a puntos o temperaturas muy elevadas. Y las personas que defienden de que no existe el cambio climático, pues basan que es un proceso, un ciclo térmico que está sufriendo nuestro planeta. Ahora bien, bajo esta lógica, podríamos decir que naturalmente se está produciendo este cambio climático. Y yo, desde un punto de vista, pues lo creo. Creo que puede ser un cambio natural, pero sí me preocupa algo, la velocidad a la que se está dando este cambio natural. Y ahí es donde el ser humano entra. Yo, yo creo que las acciones, las actividades industriales principalmente, sí acelera este cambio climático. Creo que esa forma está bien como de actualizarlo, ¿no? De que sí es verdad que parte de un fenómeno natural que pasa con influencia o no humana, pero precisamente está ocurriendo por nuestra presencia, ¿no? Se aceleró. Y yo creo que viene esto, lo notamos más de que a lo mejor antes no había tanto énfasis en eso, también en el tema de investigación, no teníamos una referencia de por qué está pasando, cómo es que pasa, y ya cuando se empezó a llevar un registro de ello, es cuando ya se empezó a llevar esa relación de cómo a partir de que empezó a crecer la población y pues directamente que hubo con un crecimiento de población, pues mayor necesidad de productos de consumo y servicios. Vino también la revolución industrial a finales del 1800 y coincidentemente también a partir de allí se da como un pico, ¿no? En la emisión de este tipo de gases y se empiezan a ver ciertas consecuencias que tenemos en cuestión de fenómenos naturales.
Y aquí yo creo que también será importante que diferenciáramos esas afectaciones que tenemos por calentamiento global, es decir, los gases que estamos emitiendo a la atmósfera, pero también hay otros que son la contaminación atmosférica, que a lo mejor para diferenciarlo de una forma así fácil, podría ser la contaminación atmosférica, la que nos va a afectar directamente en la región donde lo estamos produciendo, ¿no? Donde estás emitiendo la emisión de tu coche, de procesos de producción, de energía, etcétera, te afecta directamente allí. Y por otro lado, el cambio climático, los gases de efecto invernadero, vienen de esos gases que si yo los genero en México, pues van a tener afectaciones en Ecuador, en China, en cualquier país, ¿no? Que están afectando. Es un proceso que afecta a todo el sistema del planeta, ¿no? Entonces, porque a veces creo que hay una cierta confusión en esto también. De aquí yo quiero rescatar algo. Uno, de lo que acaban de decir, es que sí, el principal efecto que sentimos del cambio climático es el cambio en las temperaturas en todo el mundo, ¿no? O sea, no son las mismas temperaturas de hace 10 años a las que estamos viviendo actualmente. Hoy, digamos, este mes, ¿no? Estamos hablando de no son normales, ¿no? Hace 10 años que ahora. También otra cosa que hay que recalcar es que el calentamiento global, que es el calentamiento del planeta, es quien provoca estos cambios. Entonces es algo que hay que rescatar porque son dos conceptos que al final se asocian, pero son diferentes, ¿no? Es el calentamiento del planeta, las elevadas temperaturas, las que están produciendo este cambio climático. Entonces ahora me gustaría que abordáramos más acerca de cómo se produce este incremento de temperatura, ¿no? Como que abordar algunos conceptos como son el efecto invernadero y sus gases y radiación solar, ¿no? Que son los principales que hacen que este cambio en la temperatura del planeta. O sea, el efecto invernadero es básicamente un haz de luz, que es energía, obviamente, ingresa a través de una superficie, puede representar un cuarto, una habitación, traspasa esta habitación y toda esta energía a través de la luz pues va generando calor en su interior. Si no se puede liberar pues este calor dentro de la habitación, la temperatura se va a comenzar a elevar. Ahora, los gases de efecto invernadero yo creo que son los causantes de que esta temperatura comience a aumentarse, es decir, que no exista o impidan la liberación de la energía en forma de calor hacia afuera de este cuarto, que en nuestro caso pues sería la Tierra. Yo aquí estamos mostrando un dibujo, una forma gráfica de mostrar el efecto invernadero y sus gases, ¿no? Esto estamos hablando en condiciones normales, o sea, el efecto invernadero igual no lo creamos los seres humanos, ¿no? Es algo que es parte del planeta, de la regulación térmica. Creo que esta imagen que pone aquí Montse es como que el ejemplo mucho más práctico que podamos tener. Y rescatando lo que decía yo, tenemos esta radiación que viene llegando, ¿sí? Esta capa de gases que se ve aquí como en forma de nubes, que ahí también que hay algunos que se dan por procesos naturales. Entonces, atraviesan, llegan a la superficie de nuestro planeta y de forma natural, cierta porcentaje de ellos se absorbe en la Tierra o en cualquier elemento que esté en la superficie y luego esta rebota y se refleja de nuevo hacia el espacio, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si aumentamos la cantidad de gases de efecto invernadero que tienen, por decir así, una capacidad para retener a esa radiación que quiere regresar al espacio, lo que hace es que de nuevo se queda atrapada en esta capa que está indicada en pantalla y permanece dentro de nuestra atmósfera, ¿no? La tenemos como encerrada. Y el ejemplo que decía Joseph de asociar un invernadero, ¿no? Si alguna vez, no sé si todos o alguien haya estado en un edificio que tenga mucho cristal o en tal cual un invernadero, van a ver que la temperatura es muy diferente al interior que al exterior. Y es lo mismo, ¿no? Entra la luz o radiación y se queda atrapada gran parte de ella ahí dentro. Ahí hagan de cuenta que el cristal es la capita de gases que tenemos aquí. Y creo que hay otra cosa importante y que mencionaba Monse, que es la radiación, y relacionado a cuánto se queda en la superficie de la Tierra y cuánto no.
hay un tema aquí que se llama albedo, que toda superficie tiene diferente capacidad para reflejar la radiación que le O llega, ¿no? absorber. Y también, ajá, exacto, de o reflejarla o absorber. Entonces aquí es donde entra el juego la típica imagen que tenemos de los casquetes polares con el oso polar que está sufriendo. Qué flaco que Sí, está muriendo. que todos lo vemos, pero quizá nunca no sabemos el por qué es tan importante que no ocurra este deshielo, ¿no? Y relacionándolo al albedo es porque una superficie que sea de un color claro, el blanco o colores que sean tenues, tiene esa propiedad de reflejar Sí. la luz, pero una superficie que sea más oscura y pues va a tener una tendencia a absorber ese calor o radiación. Es como cuando Así es. salimos en verano a la calle a la luz del sol y llevas una camiseta negra, y pues si ya tenías calor, pues ahora lo sufres más, ¿no? El En cambio típico que te llevas una dicen, ¿cómo camiseta vas de blanca. negro en verano, no? Sí, exacto. Entonces es lo mismo aquí, estamos perdiendo superficie que anteriormente tenía hielo, que es color blanco. Entonces, ¿qué pasa? Está absorbiendo más la tierra, se está manteniendo más ese calor y entre más hielo perdemos, más está absorbiendo la tierra. Las plantas o la presencia, por ejemplo, como habíamos visto de árboles, la presencia de vegetación, hace que a través de la fotosíntesis, pues toda esta energía sea capturada. Pero cuando, por ejemplo, los bosques son talados, son quitados, pues todo este material, que es el que se encarga de capturar esta energía y convertirla en productos, no en calor, pues desaparecen. Entonces, lo único que tú estás haciendo es ingresa energía y esa energía se convierte en calor. Y ese Sí. calor ayuda a que el cambio climático se acelere, ¿no? Ahora voy a compartir una imagen como para que quede más clara las dos versiones, ¿no? El efecto invernadero en condiciones normales y el efecto invernadero anormal, y es el que está actualmente, ¿no? A ver, vamos a ir por partes. Vamos a decir que esta primera parte es el efecto invernadero en condiciones normales, ¿no? Estamos viendo que va a entrar la radiación solar. Esta radiación solar va a ser absorbida por la superficie del planeta y por las plantas. Obviamente una parte de esta energía solar, como bien lo han comentado, va a ser reflejada. O sea, esa energía que el planeta no necesita, la va a reflejar y la va a enviar al espacio. ¿Ok? Estos serían en condiciones normales. ¿Qué pasa ahora? Del lado derecho vamos a tener el efecto invernadero. El efecto invernadero en condiciones anormales. Y podemos verlo de esta manera. Al haber más actividad humana, más emisiones de gases de efecto invernadero, existe una nube, una capa más densa que no permite que entren los rayos del sol, sí, permite que entre la radiación solar porque tiene una longitud de onda mucho más potente, pero la radiación que va a regresar la superficie del planeta al espacio tiene una longitud de onda más corta, es decir, tiene una menor intensidad. Por lo tanto, esta nube de gases de efecto invernadero, al ser tan densa, no permite que esta energía salga al espacio y rebote nuevamente a la superficie del planeta. ¿Qué pasa aquí? Pues que no hay una liberación de la energía no requerida, y esto hace que se aumente la temperatura del planeta. ¿Por qué? Porque hay más emisión de gases de efecto invernadero, que es este caso. Al subir la temperatura, pues se provoca el calentamiento global, que trae como consecuencia, pues el tan conocido cambio climático, ¿no? Es correcto. Exacto. Esto es para que quede como con una forma más gráfica. Y es interesante mencionar algo, o sea, cuando ya se habla dentro de este mundo, se dice los J, o los gases de efecto invernadero, la Sí. G, la E y la I. Es como que ya tiene su nombre, ¿no? Su firma, los J. Y estos básicamente serían el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el óxido, exacto,
Y óxido el de SF, nitrógeno y si no me equivoco, son los fluorados. ¿O Los no? fluorocarburos, ¿no? Sí, ok. clorocarburos. Sí. Sí, y ahí es importante también ahí conocer, o sea, de cómo se originan, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de carbono sí que viene de unos procesos naturales también y a la vez se incrementa o deriva también de procesos de combustión. Es decir, todo proceso de combustión, es decir, quema de cualquier cosa, nos va a producir dióxido de carbono. Y la Es decir, si deforestación hacemos también que... es un punto muy Ajá. importante de emisiones de dióxido de carbono. Al momento de cortar, talar los árboles, acuérdate que sí que hay liberación de dióxido de carbono, o sea, que ya habían absorbido ellos por parte natural de ellos, o sea, al final queda liberado, ¿no? Sí, o sea, ahí, y qué bueno que dices también, porque, bueno, si quieren, termino de comentar un poquito como el origen, y hay otro concepto importante que sale ahora, y bueno, decíamos de la combustión, de la deforestación, es decir, la combustión del coche, la combustión de los procesos para generar energía eléctrica, de los procesos de la fabricación de productos, es decir, de toda actividad que requiera algún combustible incluso de la quema de leña para calentar los hogares, de todo, vamos a emitir este dióxido de carbono. Y luego hay uno muy importante que es el metano. Este metano sale de los procesos de degradación de material orgánico. Por ejemplo, todos los residuos de comida, de frutas, verduras, de todo lo relacionado a materia orgánica, tiene un proceso de descomposición natural que libera metano. Pero otra parte un poco grave o intensa es que las heces derivadas de la actividad ganadera Sí. también producen una gran cantidad, aparte que contaminan a nivel de suelo y de aguas, una de las como características es que su proceso de degradación libera mucho metano. O sea, tiene una combinación de liberación de biogás, que es prácticamente 60% metano, si no me equivoco, y luego dióxido de carbono y otros pequeños gases. Entonces, algo que ha intensificado mucho es que se ha incrementado mucho la actividad ganadera y eso ha estado aumentando la presencia de metano. Y es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se trata de medirlos, podemos tomar de base el dióxido de carbono, que su potencial de impacto pues va a ser 1, ¿no? Es el gas referencia. Pero cuando hablamos de metano, la misma cantidad de gas de metano contamina, o no, perdón, tiene un potencial de calentamiento 25 veces mayor que el dióxido de carbono. 34. Entonces ahí la importancia de 34 ya es más grande, sí. Bueno, peor todavía. Y el óxido nitroso, perdón, aún más, 298 veces más. Entonces hay la importancia también de categorizarlos, de cuál es el potencial que tiene uno para cada uno de ellos para impactar. Aquí nada más lo interesante será remarcar que mucha gente se asocia como que un gas, el dióxido de carbono, ¿no? Pero no quiere decir que sea el que más daña. No, es que es el que más se emite a la atmósfera por nuestra actividad humana. Es muy importante porque se emite mucho, pero los otros dos, estamos hablando de metano y óxido nitroso, tienen una capacidad para absorber la radiación solar brutal, mayor que la ¿no? Entonces, por eso es que son tan importantes de evitar. Otro tema que es bastante importante es el tema de que hay elementos que naturalmente captan también estos gases, ¿no? Por ejemplo, los bosques o las plantas como captador natural de dióxido de carbono, pero también el océano, o sea, los mares tienen la capacidad, son uno de los más grandes como captadores de dióxido de carbono, sobre todo, y si no me equivoco, el permafrost, o sea, el hielo que tenemos en los polos, ese tiene una captación principalmente de metano. Entonces, ya naturalmente tenían acumulado metano entre las capas de hielo. ¿Y qué está pasando ahora? Se genera como este proceso que a mí me da un poco de miedo porque bueno, es como que solo se va acelerando y si no lo paramos es como que digo, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque se calienta más el planeta, se está generando un deshielo mayor que está haciendo que haya más superficies de la Tierra que absorben más calor que lo que emiten. A la vez, al estarse derritiendo este hielo, el metano que tenía captado naturalmente
o almacenado, lo está liberando a la atmósfera, que está haciendo que se forme una capa aún más gruesa, que retiene más la energía, que calienta más de nuevo, que hace que libere más energía, que se calienten más los polos, que se libere más metano. Entonces es como un ciclo que va intensificándose cada vez. Y eso creo que a lo mejor no estamos todavía como conscientes de lo grave que es esto. El cambio climático es un eje, ¿no? Así como lo acabas de decir, Luis. O sea, es como que esto va a originar cambios en muchas cosas, como por ejemplo el abastecimiento de alimentos, ¿no? O sea, ahí va a haber problemas para poder darle alimento a todos los miles de millones de personas que habitan este planeta. Entonces, es algo de considerar y tenerlo en cuenta. Yo solamente les quería dar un dato y les voy a hacer la manera de pregunta. ¿Cuál fue la década más calurosa que jamás se haya registrado? ¿Cuál creen? Del 2000 al 2010. Así es. No. Casi. Uf. Pues entonces Casi. del 2010 al 2020, yo la verdad no sé. Exactamente, 2010 ¿sí? Al 2020. Okay. Y lo que yo quería decir con esto es que no es lejano. Para nosotros estamos 2022, es decir, hace unos cuantos años atrás fue la década con la mayor temperatura jamás registrada. El año 2019 fue uno de los años más calurosos en la Tierra. Entonces, no podemos decir que no existe el cambio climático. De hecho, existe. Y un efecto que, por ejemplo, Monse ya mencionó, el abastecimiento de alimentos. Es importante. Luis mencionaba los deshielos en los polos. Y eso lo que también causa es que los niveles, bueno, esto se dice mucho, ¿no? Los niveles de agua a nivel mundial comiencen a elevarse. Pero, por ejemplo, algo que no se conoce mucho y es, por ejemplo, yo vivo en la región andina, donde está todo el tema de páramos. Y los páramos son un ecosistema fundamental para el agua. Un páramo es un ecosistema, un ecosistema de alta montaña. Estamos hablando sobre los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el páramo, tomen en cuenta que como está demasiado alto, se tienen los nevados, se tienen las montañas, y es el inicio, pues, del ciclo, voy a ponerlo de esta manera, hidrológico. Es allí donde el agua que se va hacia los ríos y luego de los ríos hacia los mares y luego los océanos, pues comienza aquí. Entonces, si el cambio climático ha afectado, por decirlo así, el origen, pues el ciclo del agua en su momento se va a ver afectado, no solamente en el mar, sino también acá arriba, en la fuente. Entonces, todo este ecosistema pues se denominan los páramos, o sea, ecosistemas de alta montaña, y visto desde un punto de vista del agua, pues podríamos decir que es el inicio, ¿no? Donde se va a concentrar toda la agua dulce que el ser humano luego va a utilizar. Y qué bueno que dices ahora ese tema de agua dulce, que me voy a salir un poquito del tema, pero todavía es necesario diferenciar en que, aunque en el planeta hay muchísima agua, no todo el agua se puede consumir. O sea, creo que solo un 3%. Sí. Entonces, creo que todavía, porque me ha tocado muchos comentarios de mucha gente cuando digo el tema, bueno, hay que cuidar el agua. Hay mucha agua, no se va a acabar, pero creo que... No es dulce, es salada. Así no es, podemos así todavía es. consumir. Y aquí en México está el caso de Monterrey, que es un área metropolitana de la tercera ciudad más importante de México. Si hace unos días o una semana salió una noticia que les quedaba agua como para 60 días, para una población de casi 3 millones de personas. Entonces, no es algo que, digamos, va a llegar en el futuro de mis nietos o de mis hijos. Es algo que ya está afectando, o sea, ahora mismo, ¿no? Y es otra consecuencia, como ya decía Mons, este desabasto de agua, que también va a afectar la producción de alimentos, porque pues están ligados también a los ciclos de cultivo, los ciclos de cosecha, con los ciclos del agua. Entonces, estas afectaciones son muy directas al campos de cultivo y además de la desertificación, que va un resultado del cambio climático o consecuencia, es que se van a empezar a desertificar zonas que antes no tenían esa categorización de suelo, ¿no? Exacto.
Y otro punto que hay que poner sobre la mesa y que es otra de las consecuencias de este cambio climático y también se están viendo muchos, son estos fenómenos meteorológicos extremos y tan, ¿cómo podríamos decirlo? Tan repetitivos, ¿no? No es que sea un huracán cada 6 meses, ¿no? Estamos hablando que hay huracanes y viene uno tras otro, ¿no? Incendios forestales por sequía. Exacto. Así O sea, es. estos famosos incendios de Australia que arrasaron con todo, ¿no? Y con los pobres animales que ni culpa tienen. Y en California, Exacto. ¿dónde más hubo? En Brasil. Así O es. sea, es como que no fue un caso aislado. O sea, sí hay incendios forestales de forma natural, pero Sí. esto fue como algo desproporcionado. El del Amazonas también es brutal, o sea, y todo para tener terrenos de cultivo. En la mayoría de las veces cuando son provocados es para poder obtener terrenos de cultivo. Precipitaciones, lluvias que antes no, o sea, fueron intensificadas. En China creo que hubo problemas. En Europa, si no me equivoco, gran parte de Alemania, ¿qué otro país fue? No me acuerdo, pero eran 3 o 4 países que estaban a los alrededores, que también, o sea, fueron como que devastados, ¿no? Por las inundaciones que hubo de lluvias torrenciales. Y algo que me gustaría solamente indicar, muchas veces al cambio climático lo relacionamos como que con calor. O sea, si bien es cierto el cambio climático es un proceso que ocurre o afecta las variables atmosféricas, meteorológicas, presión, temperatura, humedad, precipitación, etcétera, pero también afectan los extremos, es decir, los inviernos son más intensos. Inviernos muy, muy fuertes, con temperaturas muy, muy bajas. Y los veranos, pues también han sido veranos muy fuertes con temperaturas muy, muy altas, ¿no? Además que como país, como sociedad, no estamos preparados para esto, ¿no? No estamos preparados para inundaciones, no estamos preparados para calores extremos, ni para lluvias. Todo se inunda, todo se desborda, entonces... O todo se quema. Exacto. Sí, hasta las casas, ¿no? Entonces, sí. Uf, sí. Y ahora hay un nuevo término que se llama refugiados climáticos. O sea que ya pues sí. poco a poco va a haber gente que inevitablemente se tiene que desplazar del lugar donde residía porque va a ser afectada por esto, ¿no? Ya sea por las inundaciones, que decíamos, si sube el nivel del mar, pues ¿qué pasa? Que hay ciudades costeras que pues naturalmente van a desaparecer porque se van a afectar. Entonces, esa población necesita ver a dónde se va a reubicar. Si hubo un daño por algún fenómeno extremo, lluvia extrema que haya dañado la ciudad, igual. Si hay zonas en las que ya es muy difícil la producción de alimentos, sobre todo en zonas rurales, pues ya no hay motivo de estar en esa zona quizá por el tema de que no van a tener abastecimiento de pues, prácticamente de su alimento diario, ¿no? Entonces, es como una serie de consecuencias que van llevando a que la gente se va a tener que ir. Ya no son desplazados por la guerra, ¿no? Ya son desplazados por el cambio que está teniendo nuestro sistema. Hay muchas especies animales que se están perdiendo por el cambio climático y así también como especies vegetales que son importantes para la naturaleza. Exacto. Y la pérdida de hábitats también se va a ver afectada, ¿no? No solamente la población humana como tal, porque también pues los animales y plantas pues también viven aquí, necesitan agua, necesitan temperatura, pero tampoco extremas, ¿no? Y alimento. Entonces, si esto sigue así, pues va a haber un descenso importante en los hábitats animal y vegetal. Las Naciones Unidas, a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablan en específico en el 13. Voy a leer, dice, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y algo que quisiera poner sobre la mesa es que ellos comparten una preocupación mía. En el año 2020, año de pandemia, año en el que hubo un montón de restricciones, la emisión de estos gases de efecto invernadero cayeron alrededor de un 6%. Pero la preocupación viene aquí. En la reactivación económica no les va a importar la emisión de gases de efecto invernadero y por la crisis económica que vive todo el mundo debido a la pandemia, estos gases
se van a emitir, pero de una manera extraordinaria. Es decir, que este retroceso de un año en el 2020, pues como que no va a servir de mucho. O sea, este año ha sido decisivo para que todos volvamos a la normalidad. Entonces, este año, al final de año, vamos a ver. Pero ahí creo que entra mucho lo del tema gubernamental, no porque el gobierno tenga que hacerse cargo de todo, no, pero es un actor clave que permite que ciertas acciones o se aceleren o se retrocedan, ¿no? Entonces, creo que ahí en este tema de cómo vamos a recuperar esos modelos que teníamos antes de producir y consumir, ahí, y pongo un ejemplo, la Unión Europea, a partir de este tema pandemia, lanzó en colaboración con varias empresas, o a nivel europeo más bien, no la comunidad, hay unas empresas que se asociaron, ¿no? Y que lanzaron el Green Deal. ¿Qué quiere decir? Que esas empresas se comprometen a que la reactivación económica a nivel europeo va a ir bajo el tema este de sostenibilidad, ¿no? ¿Y qué hizo la Unión Europea? Ahora sí como comisión, pues, ¿qué dijo? En el financiamiento que yo voy a dar a empresas para nuevas o que se logren recuperar algunas, va a ir dirigido a aquellas que cumplan con ciertos parámetros que vamos a definir para que cumplan con criterios de sostenibilidad y muy enfocado sobre todo a medio ambiente, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de quizá no se van a tener todas las empresas, pero ya es como una pauta importante para decir, bueno, a partir de aquí hay un como reseteo y los que vamos a apoyar son este tipo de acciones, ¿no? Ojalá se sumaran más empresas, ¿no? Y más corporaciones y gobiernos en esta idea, pero bueno. Así es. Creo que ha sido un tema bastante interesante, bastante extenso, pero la idea central la hemos dejado. Hemos explicado en qué consiste el cambio climático y para cerrar, chicos, ¿alguna idea, algún pensamiento que les gustaría dejar? Mucha gente luego suele decir, pues lo que nosotros hacemos como ciudadanos, cada uno personalmente, no suele tener mucho efecto, que sí lo tiene, y dicen, el principal razón viene de las empresas. Pero visto desde otra parte, si nosotros como consumidores exigimos y vamos cambiando nuestra forma de consumir, las empresas finalmente se van a adecuar a la tendencia de consumo que haya por parte nuestra, ¿no? Así que, en resumen, sí tenemos que ver en ese cambio. Así es. Muy bien, chicos. Exactamente, coincido con ustedes. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que pensar en el impacto que genera, porque cada una de las actividades genera un impacto, y lo importante es pensar en cómo reducirlas de una u otra manera, ya sea generando menos residuos, utilizando menos transporte, menos combustibles, y de esa manera ir ayudando poco a poco a marcar una diferencia. Bueno, esto será todo de este tema. Esperamos les haya gustado y si les gustó, denle like en la campanita. Y nos vemos, exacto, también suscríbanse, bien dicho. Y nos vemos en el próximo capítulo de Conciencia.